Hoy tenemos de conferenciante a Miguel Don Gil. Nos va a dar una... Bueno, yo creo que, Óscar, preséntalo tú, ¿no? Sí, lo presento yo. Bueno, ya todos lo conocéis. Es el pequeño de la familia, bajo. Fue un buen chaval toda la vida, desde siempre. Ya marcaba tendencia desde que era joven. Pero luego fue un buen estudiante, ¿eh? Hizo historias en la universidad y le dieron el premio fin de carrera al mejor expediente de Asturias de ese año. O sea, no tuvo ni que examinarse al final. ¿Cuánto sacaste de media? ¿8,5? ¿9,5? ¿9,8? 9 o 9,8. Yo creo que es 9,8. Mira, os voy a contar una anécdota que no sé si es una leyenda que circula por la universidad, que cuando el profesor de historia de la edad moderna, no, de la edad media, de la edad moderna, estaba dando la lección en clase y preguntó: ¿alguien me puede decir algo sobre los godos, sobre los reyes godos? Y se levantó él y empezó a decir, y no solo dijo la lista de todos los reyes godos, sino su periodo de edad de gobierno, o sea, su periodo de gobierno y la relación que había entre un rey y otro, hasta que el catedrático le dijo: por favor, cállese, siéntese, le voy a poner un 10 en el examen, pero déjeme mirar la clase. ¿Es verídica la historia? Es verídica, es verídica, es así. Bueno, pues este chico fue buen estudiante y es estudioso, porque nada más terminar la carrera le entró por las órdenes religiosas, cosa que me entraría a mí, incluso siendo agnóstico, porque la religión, o sea, vamos, las órdenes religiosas, los seglares, son los garantes, son los archivadores, los arquitectos y los que guardan la cultura, la ciencia, la filosofía. En el devenir de su historia está en sus manos. Hasta ahora, que ahora se guarda en Google todo, pero hasta ahora fueron ellos los que lo guardaron y ahí los tienen. Bueno, pues él es profesor de la Universidad de Oviedo y profesor colaborador y de la UNED, ¿vale? Universidad Nacional de Educación a Distancia. Lo dije de todo seguido. Bien. Y a lo largo de su vida dio muchas conferencias. Bueno, más masivas que estas, pero por lo menos yo creo que más de 10 seguro que daría, pero son muchas más. Pero bueno, más de 10 daría conferencias. Y todas son muy amenas. Yo he visto alguna los tiene colgada en internet, en YouTube. Sí. Y algunas son entretenidas porque se sabe hablar incluso mejor que yo, que ya es difícil. Bueno, aparte de esas conferencias, tiene escritos más de 40 artículos de divulgación científica de investigación histórica, y libros. Ha escrito. Bueno, la divulgación científica se centró, no sé por qué, porque es como una manía que le entró, de la Edad Media y contemporánea. Daros cuenta que la Edad moderna y contemporánea. Después hay un libro que escribió ahora hace poco, porque encontró un diario del chofer de un alcalde de Gijón, y es el día a día del alcalde de Gijón, Ignacio Beltrán. Te dieron un premio por este libro, ¿no? Te dieron bueno, sí, algo te daría, sí. Bueno, y luego es colaborador, como colaborador en la historia enciclopédica de León y Oviedo, de la enciclopedia diocesana. Muchos dicen, ¿qué coño tiene que ver la Iglesia en todo esto? Pues que la Iglesia fue hasta ahora el garante de toda la cultura y de las sucesiones. Por ejemplo, si los investigadores, cuando tienen que investigar, hacer un árbol genealógico, lo que tienen que visitar son las parroquias. Luego de las parroquias pasan a la diócesis. Creo que es así, ¿no? Sí. Más o menos como se hace. Lo digo bien, Pues 4 cosas que habré aprendido, Pero ya me lo sabía yo de cuando estudiaba en Salamanca, Bueno, en realidad ahora es colaborador del diario diocesano Esta Hora y colaborador de Nueva España. Es director de la revista
tiempos historiados, que tiene que venir a darnos algunas anécdotas de esos tiempos historiados. Ya nos dará algunas anécdotas sobre esos tiempos historiados. Después es cronista oficial de la Ilustre Hermandad de la Santa Veracruz y cronista oficial en la zona de Asturias de la Orden Franciscana Seglar. Es un chaval joven, ya veis que es prácticamente un neonato, se acaba de salir ahora, pero le dio tiempo a hacer muchas cosas. No, la verdad que sí, que son muchísimas. Me callo, como le dijo el profesor, me callo y que empiece. No hace falta que aplaudáis. Buenas tardes, noches a todos. En primer lugar quisiera agradecer al doctor Óscar López, un gran libre pensador y también un gran amigo mío, el hecho de haber hecho estas pequeñas palabras sobre mi trayectoria. No debía haberme halagado tanto, pero bueno, ya que lo ha hecho se lo agradezco de corazón. No, las cosas son como son. En segundo lugar quisiera agradecer a la Fundación Lions Clubs y Home, pues bueno, el haberme invitado a realizar esta charla, conferencia que hoy les presento y que supone, como creo que ya se ha dicho, una síntesis de parte de mi línea de investigación sobre la historia de la Iglesia en Asturias. Es un placer para mí estar con todos ustedes en esta bonita noche y también en este marco incomparable del Hotel Trip Rey Pelayo. Quiero aprovechar para manifestarles públicamente mi disposición a acudir y colaborar en un futuro con nuevas presentaciones de este tipo, porque me parece importante a nivel personal colaborar con instituciones humanitarias y asistenciales, altruistas de este tipo, como es la Fundación. Y también quiero agradecerles en general a todos ustedes. Y dichos estos agradecimientos, quisiera comentar, antes de comenzar, muy brevemente, el motivo principal que me ha animado a la realización de esta intervención, que ya por título, como pueden ver en pantalla, Educación y cultura en Asturias, siglo XVI al XIX, el papel de las órdenes religiosas. Se resume muy fácilmente. Es innegable la importancia central que tuvieron las órdenes religiosas en la cultura y la educación de dichos siglos para Asturias. Este es el tema central de la conferencia del día de hoy y lo voy a ir demostrando en próximos minutos cuál fue el papel destacado. Primero quisiera hacer un contexto general, cuál es el sistema, las características del sistema educativo en Asturias en la Edad Moderna, para entender cuáles son sus virtudes, sus deficiencias, qué es lo que no estaba bien atendido y para así entender luego mejor ya la participación concreta, qué es lo que aportan las órdenes religiosas para paliar aquellos defectos del sistema educativo donde no llegaba la corona con los preceptores laicos, ¿no? En este sentido vamos a ir viendo por orden las órdenes que aparecen en pantalla. La orden de San Benito, le sigue pasamos de diapositiva, San Bernardo, San Francisco, San Agustín, Santo Domingo, Compañía de Jesús y la Merced, orden de Nuestra Señora de la Merced. Hay más órdenes religiosas en esta época, pero aquí traigo las que tuvieron presencia en Asturias, lógicamente. Algunas tienen rama masculina y femenina, otras solo una de ellas, lo voy a ir destacando. Y al final haré una especie de balance o compendio, ¿no? Para ver cuál es la importancia de cada una de las órdenes en la educación y la cultura y unas conclusiones finales. Siguiente. Bien, en primer lugar, lo que voy a comentar a continuación, pues este panorama general. Hay que decir que para el caso asturiano y en esta época, los avances de la enseñanza en Asturias van a ser tímidos. No parece que la educación fuese una de las primeras preocupaciones de los asturianos, lo cual hay que decir que es entendible en una región tan pobre que sufría periódicamente crisis económicas y demográficas. En concreto, en el siglo XVIII, aunque para los ilustrados la educación fuese un factor de progreso fundamental de la región, del país, resultaba difícil pensar en la enseñanza cuando apenas había para comer. Entonces se priorizan pues un poco los intereses. Voy a dar datos. En el siglo XVII, el siglo anterior, a nivel normativo, es decir, la regulación de la educación, a nivel de la Junta General del Principado de Asturias, entre los años 1606 y 1672, son muchos años, no hay ni siquiera una línea que reglamente ni regule la enseñanza primaria. No se toca el tema, como si no existiese, lo cual es una muestra sintomática de la escasa importancia dada a la educación en Asturias, a nivel primario. A nivel del número de maestros, también tenemos algún dato para el siglo XVIII, a nivel del número de maestros y de su distribución en la región. Bien, en esta época Asturias tiene 81 concejos,
Pues de estos 81 concejos, en la mitad de ellos no había ni siquiera un maestro de primeras letras para atender a su juventud. Es decir, la mitad de los concejos sin ni siquiera un único profesor. En concreto, en el año 1797, Asturias era la región con menor número de escuelas. Contaba tan solo con 31. Bueno, pues, pero hay que tener algún referente. ¿Cuál era la media del país en este momento? Bueno, la media siempre hay por encima y por debajo, ¿no? Pero la media nos da un barómetro para entender el nivel. Bueno, pues la media del país era de 256 y en Asturias solo había 31 escuelas. Creo que estamos muy por debajo, ¿no? Este dato corre paralelo al número de niños escolarizados entre 5 y 12 años, que eran los que iban destinados a la enseñanza primaria, que suponía un total de 1.550, siendo la región con el menor grado de escolarización. Hay que decir que si la atención a la enseñanza primaria, la atención que le daba a los concejos, los recursos que le dedicaban, eran muy bajos, vamos a ver qué pasa a nivel de la enseñanza secundaria, a ver si se reproduce este patrón. Pues hay que decir que llama la atención que a nivel de la enseñanza secundaria esto cambia. Digo enseñanza secundaria para que se entienda con la terminología de hoy en día. ¿Qué era la enseñanza secundaria en aquella época? Pues, por ejemplo, las cátedras de artes de las universidades mayores y menores, las de muchos antiguos colegios, conventos y seminarios eran de segunda enseñanza. Las aulas de latinidad se extienden bajo la denominación de gramática, a cargo del respectivo maestro o domine por toda España. Y puede afirmarse que a nivel de la enseñanza secundaria no había villa, ni concejo, ni pueblo de cierta importancia que no contase con una cátedra de latín o gramática. Es decir, que está bastante mejor atendida la enseñanza secundaria que la primaria en los concejos asturianos. Y uno puede decir, me llama la atención, si hay pocos recursos, no se atienden ni a lo básico, ¿cómo se va a atender a la enseñanza secundaria? ¿Hay algo publicado al respecto? No. Mi hipótesis, revisando la documentación y la bibliografía, yo lo que entiendo que ocurre es que las élites concejiles, ante la carestía, ante la escasez de recursos, van a tomar una decisión. Dedicamos estos recursos, vamos a decir, escasos, a la educación primaria de una población eminentemente campesina o en la costa pesquera, que no va a necesitar tampoco saber leer y escribir para arar o para pescar. Vamos a dedicar estos recursos escasos a aquellos sectores de la sociedad que sí van a necesitar la educación. Por ejemplo, los hijos de los mercaderes, conocimientos de matemáticas para poder llevar a cabo negocios, o aquellos hijos de la incipiente burguesía o la nobleza que van a hacer luego carrera eclesiástica o carrera en el Estado, tienen que hacer a la universidad y lo requieren. Entonces se va a decidir dedicar estos recursos escasos a fomentar esta educación, como digo, secundaria. Y en la cúspide del sistema estaba la Universidad de Oviedo, de la cual dependía la enseñanza superior. Allí se formaban los maestros y profesores que luego poblaban las escuelas y cátedras de la región, y también aquellas personas que servirían al Estado o harían carrera eclesiástica. Este es el panorama general de la educación en Asturias en estos siglos, en los siglos de la Edad Moderna, y vamos a ver ahora cuál es el papel que tienen las órdenes religiosas. Como ven en pantalla. Bien, vamos a hablar primero de la Orden de San Benito. En lo que respecta a su rama masculina, en el año 1553 se establece, tenemos la evidencia de que se establece en el monasterio de San Vicente de Oviedo un colegio de artes y teología para sus propios monjes, es decir, una educación para la formación en aquellas cuestiones de moral y aquellas cuestiones de tipo educativo necesarias para sus monjes. Hay que destacar que los benedictinos de San Vicente tienen tal nivel cultural educativo que van a regentar varias cátedras en la Universidad de Oviedo a partir de ese siglo y en los siglos siguientes. Y destaca también la presencia de un gran erudito, el gran ilustrado, por antonomasia del siglo XVIII, el padre Fray Benito Jerónimo Feijó, que estaba en esta comunidad de San Vicente de Oviedo. Y también tenemos la presencia de un benedictino de la comunidad de Corias, que también es una comunidad pujante, que está entre los fundadores de la Sociedad Económica de Asturias en el año 1780. Sociedad Económica de Asturias, que sería un poco el germen de la Sociedad Económica de Amigos del País, una sociedad de tipo intelectual que pretende ver cómo se puede mejorar la región, el país, etc. Otro dato interesante, creo que les va a sacar una sonrisa, o les va a sorprender porque no es muy conocido, yo lo encontré. Existe para el año 1601 la autorización del Santo Padre
de constituir una universidad que dependiese del monasterio de San Vicente de Oviedo. Ya por entonces, aunque no tenía mucho recorrido, ya estaba en funcionamiento la Universidad de Oviedo. ¿Qué hubiese pasado si esta universidad se hubiese constituido? Esto es una mera fábula histórica, ¿no? Pero habría varias opciones. Una, que las dos hubiesen competido por el mismo alumnado, una habría destacado sobre la otra y una habría fallecido o desaparecido, o que se hubiesen anexionado. En cualquier caso, ¿por qué no se lleva a cabo la idea si ya estaba aprobada por el Santo Padre? En esta época se requieren dos aprobaciones: la aprobación del Papa, la autorización del Papa, y la aprobación del Poder Civil, la del Rey. Entonces, el Cabildo Catedralicio de Oviedo y el Ayuntamiento de Oviedo van a poner todo tipo de trabas porque sabían que si se hacía esta universidad iban a ir en contra de la Universidad de Oviedo. Tanta oposición hacen que consiguen que el Rey no dé la autorización. Si no, tendríamos dos universidades en la región, que es un dato poco sabido. También tenemos una posible presencia de benedictinos de Oviedo en la institución denominada Academia de Oratoria, que estaba adscrita a la Universidad de Oviedo en el siglo XIX, porque toda la documentación de esta academia se guarda en el fondo monástico de San Vicente. También hay un Real Colegio de Artes en el monasterio de San Salvador de Celorio, otro benedictino, en la segunda mitad del siglo XVII. ¿Y qué pasa para la rama femenina? Lo de siempre. Las mujeres en esta época, pues la importancia que se le da a la educación para las mujeres en la sociedad civil es menor. Y lo mismo pasa en el entorno religioso. Se considera que una religiosa con saber leer y escribir y saber mínimamente ejercitar el canto llano, pues ya tenía los requisitos suficientes para ingresar como religiosa de pleno derecho. Para la época se considera que esto es suficiente. Bueno, pues esto es lo que tenemos de evidencias culturales para el monasterio de San Pelayo de Oviedo en el siglo XVIII. ¿Podemos pasar? Bien. En cuanto a la orden de San Bernardo, tiene dos ramas, masculina y femenina. Hay que decir que la rama masculina, todos los centros de la orden de San Bernardo actúan como colegios para la formación de los religiosos de la orden y tienen un nivel cultural alto a lo largo de la Edad Moderna. El monasterio de Belmonte cuenta con una importante biblioteca y un colegio para sus propios religiosos. Y entre otras evidencias que bueno, voy a saltar para ir acortando el tiempo. Quisiera destacar esto sí, que el monasterio de Villanueva de Oscos, no lo quiero pasar por alto, viendo estas deficiencias del sistema educativo a nivel primario, como el monasterio de Villanueva de Oscos crea, y esto es importante, una escuela de calidad para la enseñanza primaria de los habitantes de la comarca. Es decir, ya que no hay suficientes escuelas, crean esta escuela gratuita para que, al menos, mínimamente, todo habitante de la comarca sepa leer y escribir. En cuanto a la rama femenina, hay pocas evidencias porque se ha perdido la documentación en buena parte, y este dato yo creo que les va a resultar gracioso. Tenemos una evidencia del siglo XVII en la comunidad de Bernardas Áviles, en la cual pues, la abadesa va a prohibir, atención, la representación de comedias, es decir, pequeñas piezas teatrales, en el coro y la portería. Lo prohíbe porque se realizaba. Pero que lo esté prohibiendo no significa que se vayan a dejar de hacer. Dice que en el coro y la portería, porque son las zonas dentro del edificio monástico más hacia el exterior donde pueden ser vistas y causar el estupor del vecindario, ver a las religiosas haciendo una representación teatral. Entonces se les va a permitir hacerlo en las zonas de la clausura más internas donde no pueden ser vistas. Esto hay que decir que no es una excepción. Esto es un patrón para toda España en esta época. Se permite que las religiosas creen o hagan pequeñas representaciones teatrales, hombre, con cierto decoro, eso sí, se podían disfrazar incluso, pues en la conmemoración de su santo patrono, en una fiesta muy reseñable para su orden o para la comunidad, y hacían representaciones teatrales. Esto es posible y existe. Siguiente diapositiva. Bien, la Orden de San Francisco, en su rama masculina, destaca el Colegio de San Juan de Capistrano, en Villaviciosa desde el siglo XVII. Y tiene importancia porque va a ser un gran centro de formación de misioneros que van a ir a América a evangelizar. Pues muchos misioneros franciscanos de toda la península van a pasar por este colegio de San Juan de Capistrano de Villaviciosa. Y también hay un colegio de franciscanos en Tineo. Hay también un colegio de filosofía de los franciscanos en Avilés que funciona en el siglo XVIII y XIX, y que bueno, va a tener sucesivas modificaciones en sus estudios. Y cuentan además con una escuela de primeras letras en Quirós en el siglo XIX con ese mismo objetivo de dar una enseñanza gratuita a los naturales de la zona.
hay que decir que apenas se sabe nada de su existencia, aparte de esta referencia de que existía a principios del siglo XIX. Yo no he encontrado ninguna referencia más. No sabemos cuánto duró, si fueron unas décadas, unos años, pero existió. Esto sí lo podemos afirmar. En cuanto a la rama femenina, las clarisas de Villaviciosa, desde el siglo XVII, van a regir una escuela para niñas de la zona, también gratuita, para fomentar la educación. Y en el año 1885, a instancias del ayuntamiento que se lo pide, van a crear una escuela también de primeras letras. La Orden de San Agustín, apenas podemos decir nada, porque buena parte del fondo documental en sucesivos traslados ha ido desapareciendo. Solo tenía dos comunidades la Orden de San Agustín: la comunidad de Llanes y la comunidad de Gijón. Hay que decir que solo hay rama femenina en Asturias, pero que también existe rama masculina, pero que en Asturias no tuvo presencia. Por eso no la vamos a mencionar. ¿Qué podemos decir como reseñable? Bueno, pues en el siglo XVIII destaca María Josefa de Jovellanos, hija del gran ilustrado gijonés Gaspar Melchor de Jovellanos, que va a profesar como religiosa de la comunidad de Agustinas de Gijón. Y dado su gran convicción ilustrada, se va a encargar de la creación de una escuela para niñas de la villa siendo religiosa. Escuela que se denomina Escuela de Enseñanza Caritativa de Nuestra Señora de los Dolores. Y también destacará por sus escritos literarios y sus poemas en bable asturiano, que sigue escribiendo dentro de los muros monásticos. En cuanto a la Orden de Santo Domingo, es una orden que solo tiene dos centros, uno masculino y otro femenino, pero es una orden que tiene mucha actividad en el terreno educativo. Los dominicos de Oviedo destacan en tres ámbitos. Imparten lecciones de gramática y teología para seglares y el clero, es decir, para todos los sectores de la sociedad. Muy importante su papel en la universidad. Tienen gran cantidad de profesores. En el siglo XVII, 20 profesores, que son cifras muy altas para la época. En el XVIII, 17. Bueno, hay una pequeña caída, pero no sintomática. Podemos decir que es la misma cantidad. Y en el siglo XIX, 4. No es que en este siglo XIX hayan perdido el interés por la educación, sino que es un siglo muy convulso. Se produce la desamortización y posterior exclaustración de muchas comunidades religiosas por orden de la corona, y los religiosos están tan, vamos a decir, poniendo todo su empeño en intentar sobrevivir, que no lo van a conseguir porque desaparecen, que bueno, tienen que bajar su intensidad en la educación y solo quedan 4 profesores en la universidad. Y también van a impartir estudios propios para sus religiosos, ¿no? Los religiosos de la comunidad de dominicos. En cuanto a la rama femenina, tan solo tenemos la comunidad de Cangas de Tineo. Cangas de Tineo, que sería la actual Cangas de Narcea. No es que Cangas de Tineo sea Tineo, no. En esta época estaba el concejo de Cangas de Tineo, que sería actual Narcea, y luego también el concejo de Tineo. Pues en Cangas de Narcea, desde el siglo XVII, cuentan con una cátedra de artes que en el año 1779 se sustituye por una cátedra de teología moral. Bien, dicho esto, en cuanto a la Compañía de Jesús, que tan solo tiene un centro, su colegio de Oviedo, van a tener una gran participación en la educación. Además, es una orden muy completa porque se va a dedicar a los 3 niveles educativos. En primer lugar, imparten lecciones de teología moral, bien. En segundo lugar, imparten docencia universitaria en el campo en el cual son más expertos, que es el de la filosofía, la teología. Y en tercer lugar, y esto quiero destacarlo, imparten docencia en las escuelas de primeras letras y en las cátedras de gramática, es decir, nivel primario y secundario de la educación, hasta su expulsión en el año 1767. Tienen tanto interés por extender la educación que van a crear escuelas de este tipo por toda la región, fomentando pues esto, la formación moral, pero también cultural, educativa de la población asturiana. ¿Qué va a ocurrir en el año 1767 con su expulsión? Bueno, hay que decir que es una expulsión motivada, se dan muchos pretextos, pero en el fondo lo que quiere la corona es, por un lado, quitar la influencia que tienen los jesuitas en las capas más influyentes de la sociedad, porque son famosos, tienen mucho prestigio a nivel educativo, y los hijos de la nobleza, de las oligarquías, van a estudiar con los jesuitas. Entonces se considera que tienen demasiada influencia, mejor dicho, en las capas influyentes, decisorias en la sociedad. Y en segundo lugar, con su expulsión se consigue, pues, al expulsarlos, poderle arrebatar sus bienes, y vienen pues a sumar esos dineros y esos bienes pues a las arcas de la corona, que estaban un poco tocadas. ¿Qué pasa en ese año 1767? Que al desaparecer los jesuitas, la corona va a tener un problema. Quedan muchas escuelas, muchas aulas sin profesores. Hay que poner profesores laicos.
en manos de la corona, muy bien, pero el Estado no tiene la capacidad aún de dar suficientes profesores para esas aulas. ¿Esto qué va a hacer? Que muchas aulas se van a cerrar y va a haber un detrimento de la educación de los asturianos porque va a haber menos profesores porque el Estado es incapaz de dar los suficientes profesores para sustituir a los jesuitas que se han ido. En cuanto a la Orden de la Merced, y ya vamos acabando, la Orden de la Merced queda muy poca documentación, se ha perdido. Esto es un patrón para las órdenes religiosas en general en toda Asturias y sobre todo la Orden de la Merced sufre esto, que se ha perdido mucha documentación. Hay que decir que hay muy pocas referencias, pero destaca la referencia a la posible presencia del dramaturgo Tirso de Molina como comendador del convento de la Merced de Avilés en la primera mitad del 17. Y en el año 1819, es decir, en el siglo XIX, los mercedarios fundan una escuela gratuita para niños de la Villa de Avilés, para eso, para la formación a un nivel básico de los habitantes de la villa. Y aparte de esto, pues no podemos decir nada más de la Orden de la Merced. Ahora vamos a realizar pues ya un breve compendio, un balance final de cuál ha sido la participación y la importancia de las órdenes religiosas en la cultura y la educación. Podemos pasar a la diapositiva. Bien, lo primero que destaca es que en la rama masculina destaca sobremanera la Orden de San Benito, con un total de 16 actividades de índole cultural educativa. Le sigue la Orden de San Francisco con 15. Y luego a la zaga, pues los jesuitas con 8, Bernardos con 6, bueno, los datos que tienen en pantalla. Pero como digo, las dos órdenes principales, la de San Benito y la de San Francisco. Hay que decir, no obstante, que este predominio tan grande de ambas órdenes en la educación y la cultura corresponde también a su notable presencia en la región. Es decir, ¿tienen interés en la cultura? La educación sí, pero tienen muchos centros. Son las primeras órdenes que se instalan en Asturias, tienen ventaja. En cambio, otros, como los jesuitas o los dominicos, no es que tengan poca actividad en la educación, sino es que tuvieron muchísima. Lo que pasa es que solo tienen un centro, no pueden competir en intensidad porque son menos, esto es lógico. Y de ahí esa diferencia, que no sería tanta. Y en cuanto a la rama femenina, pues a nivel educativo-cultural van muy retrasadas las religiosas porque no se les permite o no se les incentiva esa educación, esa formación, con una cantidad mucho inferior de actividades culturales que tienen, bueno, detalladas en pantalla, pero lo podemos hacer. Y se observa, por tanto, esa menor participación de las religiosas en la educación y la cultura por dos motivos fundamentales que quiero destacar. Uno es que se considera que las mujeres no es necesario que fomenten tanto por la educación y la cultura, no se les exige una vez que ingresan que mejoren, que a los religiosos sí, se les insta a que estudien, a que hagan sus licenciaturas, sus doctorados, a que sean profesores, a las religiosas no. Solo importa la dote, que es el ingreso económico que tienen que dar para ingresar en las comunidades monásticas. Y tienen otro límite, que es la clausura. Las mujeres no podían, las religiosas no podían salir, ni con excepciones. Por ejemplo, un benedictino tenía la autorización del abad de salir cuando fuese necesario ir a dar clases en la Universidad de Oviedo. Y luego volvía. Las religiosas no había excepción, no podían salir de los muros claustrales y por tanto esto les limita en la participación cultural. Y podemos, a modo de balance, ya nos queda muy poquito, observando de forma conjunta a las comunidades masculinas y femeninas, todas las órdenes en esta época, podemos hacer una lista de todas las actividades en las que participan. Bien, en primer lugar, la enseñanza en sus tres niveles, primario, secundario y universitario. La posesión y el aumento de bibliotecas. Las principales bibliotecas en esta época en Asturias son las bibliotecas monásticas, como fue en la época medieval. También la presencia de eruditos, por ejemplo, el padre Fray Benito Jerónimo Feijóo, su participación en instituciones de índole cultural, la práctica de la lectura y la representación de pequeñas piezas teatrales que vimos en el caso, curioso, de las Bernardas de Avilés. Y podemos sostener que de forma global para toda esta época, el papel de las órdenes religiosas en Asturias es determinante en la educación y la cultura. Podemos irnos con esto a casa, eso es lo que me gustaría destacar. El papel de los preceptores laicos y también del control del Estado será limitado y tendrá que llegar al final del siglo XVIII y el siglo XIX con las fuertes medidas de control del Estado, de la corona, sobre el clero y sobre su presencia en la educación para que, vamos a decir, la balanza vaya cambiando y empiecen a tener más importancia la educación en manos del Estado. Esto es a lo largo del siglo XIX. Por último, mientras la corona no pueda proveer
no pueda dar los suficientes profesores laicos para suplir el vacío que van a dejar la expulsión de los religiosos de las aulas o el freno también a su extensión, ello va a ir en detrimento de la formación, de la educación de la población asturiana. Esto sería la última conclusión.